Buscamos la opinión de los expertos. Porque queremos ser Católicos informados. Conducido por Lulú Jiménez Saldivia. Un saludo a nuestra amable audiencia. Damos inicio a un nuevo programa de Católicos Informados para RCL TV y RCL Radio. Esta es una producción de Reporte Católico Laico. En esta oportunidad contamos con la presencia en calidad de anfitriona de nuestra querida María Antonieta Marcano. Bienvenida, Mari. Gracias. Y también tenemos como invitado especial a Jaker Guerra, quien es estudiante de Administración de la Universidad Monte Ávila y últimamente ha cobrado mucha presencia pública. Fue entrevistado por Fernando del Rincón y es un joven que tiene pues un discurso bien sustentado, un discurso propio acerca de lo que es el movimiento estudiantil y hacia dónde va el movimiento. Bienvenido, Jaker, gracias por estar con nosotros. A ver, Jaker, nos interesa mucho saber toda esta situación del movimiento estudiantil, cuáles son sus estrategias, qué objetivos persigue y además en las tan variadas formas en que se ha manifestado esta protesta pacífica, apoyada por otro lado por la población y sus organizaciones, o sea, los sectores organizados de la población. Entonces tenemos marchas pacíficas, tenemos pancartazos, barricadas, trancazos, es decir, danos una mirada panorámica sobre todo eso. Trinchera de la libertad. Exacto. Mire, yo principalmente, y esto es algo muy personal, yo siento que el movimiento estudiantil ya ha hecho su trabajo, que es despertar la conciencia de muchos venezolanos. Como movimiento estudiantil no estamos en la capacidad, mucha gente nos pregunta hacia dónde vamos, y mucha gente en las marchas, o sea, con su frustración por la situación país, nos han dicho que bueno, que si esto va hacia la caída de Maduro. No, nosotros no creemos eso. Como movimiento estudiantil somos profundamente demócratas, creemos en la democracia. El presidente que está ahora fue electamente elegido. Y eso es algo importante de tocar, porque ese mensaje ha llegado muy mal a los sectores populares. El mensaje de Maduro vete ya es un mensaje que no ha calado. Sin embargo, de acuerdo a las acciones que ha hecho el movimiento estudiantil, yo creo que el movimiento estudiantil se ha organizado perfectamente y ha sido escuchado por una gran parte de la sociedad civil. Una sociedad civil que de verdad cree en los principios que estamos promoviendo como movimiento estudiantil. Creo que el movimiento estudiantil ha asumido el rol histórico que nos ha tocado asumir. Somos chamos entre 20 y 25 años que se nos ha dado en nuestros hombros la rienda de un país, que se nos ha dado la confianza de dirigir a una oposición tan grande como la oposición venezolana. Nosotros, nuestro objetivo es al final reconstruir la democracia. Nuestro objetivo es la reconciliación de Venezuela. Nuestro objetivo es, mira, vamos aquí fielmente a decirle a los venezolanos que esto no es cuestión de si está un presidente o si está el otro, sino que es cuestión de las políticas económicas que se tomen y de los programas sociales que se realicen. Muy bien, por supuesto. Y la percepción que de esta protesta tienen en verdad, es decir, no solamente de la protesta, de lo que se hace, sino sobre sus causas y las posibles consecuencias de esta protesta que tienen los sectores populares. ¿Cómo ves tú eso? Las causas de la protesta con los sectores populares no han sido totalmente descubiertas. O sea, los sectores populares pueden visualizar un poco las consecuencias, pero las causas no las conocen. Y por eso es que mucha gente se pregunta por qué los barrios no han bajado a las protestas. Y es que tú como ciudadano que vives en una zona popular no vas a bajar a enterarte de algo de lo cual no te sientes parte. No te sientes parte de una protesta que una parte de la sociedad civil ha hecho. Entonces es algo egoísta decir por qué ellos no bajan. La pregunta es qué hemos hecho nosotros en nuestras posibilidades para subir. Esa es realmente la pregunta. ¿Qué hemos hecho nosotros para llegar hasta ese lugar? Porque al final esto es consecuencia de que, mira, Petare siempre ha protestado por sus problemas. O sea, no es algo desde hoy. Y yo lo he dicho,
Ahorita, claro, ahorita después de la entrevista en CNN que me sucedió a mí, fue un boom, un boom mediático, un boom comunicacional. Pero yo vengo preparándome en el liderazgo desde hace 3 años atrás. Hice programas de liderazgo precisamente para esto, que me dieron la oportunidad de salir del país y ver cómo funcionan las cosas en otro lado. Tuve la oportunidad de pertenecer a actividades extracurriculares que me han dado la capacidad que tengo hoy en día. Pero eso es porque llegaron personas a darme oportunidades. Eso es porque llegaron personas que apostaron a que se podía hacer mejor dentro de la zona popular. Sin embargo, yo siento que la percepción de las zonas populares dentro de la protesta, en gran parte, y hay algo que las ha alejado mucho, y han sido las barricadas que se han hecho. Las barricadas que no dejan ningún tipo de acceso para que se transite libremente. Mira, mi mamá trabaja en una casa de familia, mi mamá es doméstica en una casa de familia. Mi mamá dice, yo no puedo llegar a mi trabajo, y el día que yo no llego, ese día no me lo pagan. Y si no llego 3 días a trabajar, son 900 bolívares menos que tengo en mi casa, y nadie me lo va a dar. ¿Y qué pasa? Que las personas, y gracias a Dios, el odio y el resentimiento en mi corazón no está, porque lo rompí muchísimo, hace muchísimo tiempo lo rompí, y además espiritualmente no cabe eso dentro de mí, no cabe dentro de mí el odio y el resentimiento. Sin embargo, hay personas que sí piensan así, y hay personas que se le ha alejado precisamente con ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque las personas que hacen las barricadas y que normalmente están haciendo las barricadas son personas que no necesitan de la ganancia de ese día para vivir el día siguiente. Sin embargo, la persona de la zona popular sale a trabajar ese día para comer ese día. Entonces esa frase de si yo no trabajo, no como, estamos colaborando precisamente a que eso se dé, a que si la persona no trabaja, no come, porque con lo que ganas hoy le das pasaje a alguien para mañana, a tu hijo para mañana, con lo que ganas hoy compras las carnes para hoy, con lo que ganas hoy compras el azúcar para hoy, y eso ha terminado alejando un poco más. ¿Qué ha unido? Que yo siento que hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo que ha unido precisamente es ese sentido de decirle al otro, esta protesta también es por ti. Eso ha unido muchísimo, ese es un mensaje que llega. El de decirle a la persona, yo también peleo porque yo no consigo lo mismo que consigues tú. El decirle a las personas, la inseguridad me tiene harto, porque son problemas que compartimos. Mira, en Venezuela no hay oportunidades para todos por igual, que es algo en lo que yo creo, y es una premisa básica en la que yo creo que un país se fundamenta, que haya oportunidades para todos por igual. Lastimosamente en Venezuela no pasa así. En Venezuela hay problemas para todos por igual. Eso sí los hay, problemas para todos por igual. Sí. Porque el problema que le afecta a uno, le afecta al otro. Por supuesto. Entonces, ahí es la percepción del bando. Bueno, ven muchas veces a los estudiantes como violentos, porque tienen una maquinaria muy grande del gobierno que le ha hecho creer a las personas que el que tiene es malo y el que no tiene es porque alguien se lo quitó. Le han hecho creer a las personas que este solo está para oprimirte, que este solo está para explotarte. Le han hecho creer a las personas que esto es una lucha entre ricos y pobres. Entonces, cuando tú te paras en una tarima como gobierno y dices, ellos y nosotros, yo no entendía esa frase, pero yo decía, bueno, está bien, yo pensaba que ellos era el gobierno y sus simpatizantes, y nosotros éramos los que pensábamos distinto, pero no es así. Realmente ellos están siendo sinceros porque ellos son los que viven en una Venezuela distinta a la mía. Ellos son los que viven en una Venezuela sin inseguridad, sin escasez, sin inseguridad porque tienen a 20 escoltas detrás, sin escasez porque son dueños de los medios de producción. Entonces cuando tú dices, claro, es que aquí ellos son los enchufados que están con el gobierno, son las personas que han hecho de este gobierno, han hecho dinero hasta más no poder, son las personas que tienen detrás de sí estafas, son los empresarios que se han aprovechado muchas veces de todas las marramucias que ha hecho este gobierno, y en nosotros somos todos los venezolanos. En nosotros somos los venezolanos que vivimos sin escoltas, en nosotros somos los venezolanos que no conseguimos la leche, en nosotros somos los venezolanos que vivimos con inseguridad constante, en nosotros somos los venezolanos que al montarse en el transporte público tienen que guardar su celular en el lugar más recóndito porque le da miedo que se lo quiten, que se monten a atracar. Entonces sí existen comités en Venezuela. El grupo pequeño que se ha enriquecido, que son los oficiales del gobierno y sus enchufados, y en nosotros, que son todos los venezolanos. ¿Han logrado ustedes, precisamente por esa visión y por ese liderazgo de los estudiantes que ha surgido y que cada vez más a lo largo de todos estos días y toda esta protesta se ha ido consolidando,
¿Han logrado ustedes de alguna manera acercarse al estudiantado, que se hace llamar chavista, que tiene esa visión diferente de las cosas, que no se considera parte de esta Venezuela que tú estás nombrando en este momento? Mira, ese es un punto muy, muy delicado y que yo me lo tomo como muy mío. ¿Por qué? Porque hay personas que han podido y han tenido la oportunidad de estudiar en universidades, porque bueno, el gobierno ha hecho universidades para esas personas y los ha incluido en todo lo que es la educación universitaria. Y cuando esa persona piensa de que bueno, que de verdad le debe eso al presidente Hugo Rafael, es muy difícil contrarrestar ese pensamiento, porque precisamente él le brindó la oportunidad. Y yo creo que en Venezuela hay una oportunidad, porque a mí se me brindó una oportunidad, pero él también cree que hay oportunidades para él, porque bueno, consigue una oportunidad dentro de lo que ha sido las políticas públicas en cuanto a educación del gobierno. Sin embargo, el mensaje hacia esos compañeros que no piensan igual que nosotros, yo no quiero que pienses igual a como pienso yo, no me interesa que pienses igual a como pienso yo. Yo lo que quiero es que sueñes con la Venezuela en la que yo sueño, que es una Venezuela llena de seguridad, que es una Venezuela donde yo pueda caminar las plazas a las 3 de la mañana, que es una Venezuela donde yo vaya al supermercado y escoja lo que quiera escoger, no lo que haya, que es una Venezuela donde las oportunidades estén para que tú puedas desarrollarte de la mejor manera, que es una Venezuela que no importa el lugar de donde vengas, tú puedes salir de allí, que el origen de tu nacimiento no condicione tu futuro. Esa es la Venezuela que yo creo, y esta es la Venezuela en la que yo le digo a todos estos estudiantes que son pro gobierno, que deben de soñar, pero yo estoy seguro que sueñan con una Venezuela igual. Lo que les digo es, las medidas económicas y sociales que se están tomando están alejándome de ese sueño. Entonces yo no quiero que piensen igual que yo, porque eso es democracia, eso es pluralismo, y para eso están las universidades, para generar conocimientos y para generar críticas constructivas hacia lo que es una Venezuela. Ese es el mensaje hacia ellos. Nos hemos tratado de acercar muchísimo con este mensaje que te estoy dando. Hemos tratado de acercarnos a las zonas populares muchísimo. Es imposible y es algo ilógico. La mayoría de las personas que estudian en una zona popular estudian en institutos universitarios, estudian carreras técnicas, y esas personas no tienen representación estudiantil, no tienen una persona que de verdad luche por sus derechos, no lo tienen. Nosotros estamos yendo y diciendo, tú tienes el derecho a tener la voz dentro de tu universidad, porque no hemos llegado a esa persona. La lucha aquí es por ti y por mí. Aquí la lucha no es de si tú piensas que esto es socialismo, yo pienso que esto es capitalismo, que esto es democracia, que llámese como se llame. Aquí la lucha es que tú quieres una Venezuela, que yo también quiero. Entonces vamos a darnos la mano, vamos a seguir. Y no quiero, como te digo, no quiero que pienses igual que yo. Porque un país donde todos pensemos igual, es un país que no avanza. Los países que avanzan son los países donde se genera conocimiento y donde se genera debate. Lo que tú estás diciendo es, bueno, pero lo más importante que en este momento se puede decir, porque tiene que ver también con una clave para despolarizar el país, que ya yo y decir eso, mira, la polarización aquí sí está, sí existe, pero la polarización ha creado el gobierno de una manera distinta. Claro. Porque ha querido polarizar a ricos y pobres, pero aquí la polarización existe claramente, y es que son ellos enchufados y todos los venezolanos que estamos viviendo los problemas. La muchacha que decía en CNN en español que en este país no hay inseguridad. Claro, es que tú vives en otro país, Claro. lleno de seguridad, pues tienes mil escoltas. Por supuesto. Pero qué lástima decir que, y yo lo he dicho mucho en el movimiento estudiantil, qué lástima que muchas personas digan que son libres cuando realmente están presos. Están presos en un sistema que, mira, no los deja avanzar. No pueden caminar a la hora que quieran. Yo en España caminaba a las 3 de la mañana por una plaza. Yo decía, ¿qué es esto? Claro, Sí. que no quiere decir que no haya inseguridad en otros países. Pero tú no tienes la sensación. No tienes de la que te van a matar. sensación porque es muy pequeña y no hay impunidad. O sea, sí se castiga al delincuente. Tal cual, aquí no pasa eso. Exactamente. Aquí no pasa eso. Mucha gente me ha dicho a mí, pero es que a Eduardo no le duelen los 32 estudiantes que han matado, las 32 personas que han matado. Y yo respondo muy duro. Y es que no le puede doler cuando eso es lo que matan semanalmente. Sí, obvio, claro. Entonces ellos dicen, tienen más valor los estudiantes que están matando ahorita por lo que están. Y eso es algo una
argumento muy fuerte en la zona popular. Sí salieron porque arrestaron a 20 estudiantes. Pero ¿por qué no salen? Porque aquí arrestan injustamente diario, por lo menos, a 100 personas. Los policías que quieren ataquear a las personas y porque no les dan el dinero, entonces los arrestan. Porque no salen por los 25.000 millones de venezolanos, o yo no sé, 25.000 venezolanos que murieron en el 2013. Esos 25.000 venezolanos tienen menor peso que los 32 muertos de hoy. No. ¿Qué pasa? Es que también el argumento de la zona popular es matan diariamente. Claro, lo que pasa es que está más invisibilizado, Jake, por una razón, porque como no es, perdón, pero como no están en medio de una protesta, sino que es un día a día y la gente denuncia, pero entonces eso cae dentro de unas cifras, porque no es solamente el problema de la inseguridad, no ataca únicamente a gente de los sectores populares, ataca a todo el mundo por igual. Tampoco ataca solamente... Ataca a todo el mundo por igual, pero en intensidades menores. Sí. En menores intensidades. Una compañera me decía a mí, Jake, que en la esquina de mi residencia mataron a una persona hace un año. Y eso marcó a la residencia porque mataron a una persona ahí. Pero después sí que en la esquina de mi casa pueden haber matado a 20 personas. Sí, claro. Y yo sigo caminando por ahí, eso para mí no tiene ninguna incidencia, porque estás acostumbrado a que a la muerte, estás acostumbrado a que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No, y también lo que decía Hannah Arendt, a la banalización del mal. O sea, mira, algo que yo he dicho mucho, y es un mensaje que a mí me gustaría dejar muy claro, y es que la clase media y las clases altas, no me gusta hablar de clase, pero es una forma de estructurar a la población, deben de convertirse en portadores de oportunidades. Si tú tienes la oportunidad de dedicar a una persona, hazlo, porque le cambias la vida. Si tú tienes la oportunidad de regalarle 2 pares de zapatos a alguien, hazlo, porque le cambias la vida. Y le cambia la vida porque le demuestra que tú eres tan humano como él. Le cambia la vida porque le demuestra que tú eres tan venezolano como él. Y que tú lo que quieres es ayudarlo. Aquí la polarización se rompe cuando nos acercamos el uno al otro. Porque las barreras sociales no están solo desde la zona popular. Las barreras sociales también están desde la clase media y la clase alta. sí, claro. Y algo que yo decía que se me viene a la mente, yo creo que el mismo Dios que quiere que lo diga. No pelees por libertad cuando la persona que trabaja en tu casa como doméstica no puede expresarse porque tiene miedo a que lo votes. Y es algo que me han dicho muchísimo. Sí. Y hay que, o sea, yo tengo que decir, si ella dice que Capriles es malo, yo tengo que decir que Capriles es malo. Si ella dice que Maduro es malo, yo tengo que decir que Maduro es malo. ¿Por qué? Porque ella tiene miedo a que si ella dice que Maduro es bueno, la vote de su trabajo. Porque no piensa igual que tú. Imagínate tú, sí. Entonces vamos a comenzar por ahí. Si tú exiges libertad, dale libertad de pensamiento a todas las personas que trabajen, que vivan y que mire, que transiten contigo, que comúnmente se muevan contigo. Porque no es justo que una ama de casa tenga que cerciorar su derecho a la expresión por miedo a que su empleador lo vote. Fundamental. Qué bueno que tomaste ese punto, realmente. Realmente, muy bien. Jake, ¿cómo podemos, la población en general, vecinos, organizaciones, comunidades religiosas, especialmente los cristianos en general, apoyar este proceso que se ha abierto? No lo llamemos solo de protesta, vamos a llamarlo un proceso de construcción de una Venezuela posible. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es esencial que aunque la gente lo note como algo mínimo, es lo más poderoso que existe hoy en día. Y es que una oración es más fuerte que una bala. Yo lo he dicho muchísimo. Una oración, hablarle a Dios, es más fuerte que cualquier bala que lance este régimen hacia un estudiante, hacia una persona civil. Ese es el primer mensaje. Segundo, ¿cómo podemos? Organizándonos y sabiendo, mira, yo tengo que escribir para un diario un artículo. Yo decía, ¿qué escribo? Y decidí escribir algo que se llama El peso de la esperanza.
Y es que muchísimos venezolanos dejan el peso de la esperanza en los hombros solo de los líderes. Yo me paré el día siguiente de que fue todo este boom comunicacional y yo sentía sobre mis hombros el peso de la esperanza de muchísimos venezolanos que sueñan con una Venezuela de progreso y superación. Cuando yo solo le di el rostro a la situación que viven muchísimas personas en las zonas populares. Cuando yo solo le di el rostro a ese estudiante que trabaja y estudia y quiere superarse. Pero así como yo hay muchísimos estudiantes y yo solo le di el rostro a la superación. Y cuando hablo del peso de la esperanza, es decir, mira, Enrique Capriles o cualquier líder político que esté hoy en Venezuela no tiene la responsabilidad, aunque él es el líder, la responsabilidad no está solo en sus hombros de cambiar este país. La comunidad venezolana en general ha depositado en los líderes estudiantiles toda la esperanza de un país. Pero yo los invito a que agarren cada uno un gramo de esa esperanza y trabajen por el país que sueñan. Y trabajen por ese país que tanto sueñan. Porque al final, si el estudiante se equivoca, entonces va a ser culpa del estudiante. Si el líder se equivoca, entonces va a ser culpa del líder. Pero ¿cuándo va a ser la culpa tuya por no moverte del lugar donde siempre has estado? Entonces vamos a repartirnos esta carga. Vamos a repartirnos la programa. Y vamos a hacer todos de este país el mejor país que pueda existir. Ese es el mensaje. Y de esa manera colaboran, llevando cada uno un gramo de esta esperanza que se llama Venezuela. Así es, extraordinario. Así como todos queremos vivir en un mejor país, Vamos a trabajar como personas. vamos a trabajar todos. Y me parece que es importantísimo eso que acabas de tocar, o sea, sal de ese espacio donde tú estás, ese espacio que quizás por seguridad, porque más que comodidad, porque mucha gente dice el espacio de comodidad, pero más que por comodidad es el espacio de seguridad. Pero hay que, o sea, si puedes dar un paso más allá, puedes también entonces hacer dejar una huella, hacer una presentación más profunda de la que realmente estás haciendo. Y quizás en este momento, que es como un poco de... Mira, la madre María Teresa de Calcuta, ella decía que una gota, la gente puede creer que una gota en el mar no hace nada, y no colabora nada. Pero ¿qué sería el mar sin esa gota? Dejaría de ser mar. Entonces, ese es. Y otra cosa que decía la Madre Teresa de Calcuta, mientras tú estabas hablando, se me vino eso a la mente. La mejor obra de caridad que puedes hacer es una sonrisa. Porque también hasta sonreír a la gente, en el semáforo. Mira, a mí me han enseñado, yo soy profundamente cristiano, y me han enseñado que tu mayor felicidad no está cuando te dan algo. Tu mayor felicidad está cuando tú le das a alguien algo y ves en ese rostro la felicidad porque tú le diste algo. Sí. Y te aseguro que esa persona, cuando le dé algo a otra persona, se va a sentir mejor. Porque tú dando, sabes que estás dando, mira, yo te estoy dando a ti sin nada a cambio. Y muchas personas de la clase media hacen eso. Y yo me he encontrado, gracias a Dios, con esas personas en mi camino. Y desde allí, fue que yo rompí con esa barrera social, porque yo antes de todo esto era muy pro gobierno. Incluso en mi liceo noveno grado yo era pro gobierno, siempre me interesaba la política. ¿Pero por qué? Porque sentía que el hombre se parecía a mí, que yo me identificaba con él, lo que él decía era lo que yo vivía. Cuando yo rompo completamente esta barrera social, cuando yo me encuentro con personas de clase media y clase alta que me dan oportunidades, cuando yo me encuentro con esas personas que me dicen que te quiero ayudar, cuando yo me encuentro con esas personas que me dicen que yo te voy a enseñar a ti a hablar inglés porque eso es importantísimo, cuando yo me encuentro con esas personas que me dicen, mira, al final lo que yo quiero es que tú salgas para adelante, ese momento es el momento de quiebre de la polarización. Sí. Cuando tú le demuestras a la otra persona que aquí la lucha no es contra él, ni contra lo que él piense, porque aquí no hay una lucha. Aquí la única lucha que hay es la lucha por la reconstrucción de un país que en algún momento tuvimos. Y de una democracia. Y de una democracia. Sí. Así es. ¿Tú crees, entonces, o sea, con esa visión, partiendo de que, por ejemplo, en los barrios hay muchas organizaciones que trabajan, sobre todo organizaciones
cristianas, católicas, Católicas, sí. o sea, hay muchísimas Sí. que han creado toda una plataforma de oportunidades para los muchachos de los barrios, porque se han dedicado mucho a educación, y para en general la gente del barrio, ¿no? ¿Tú crees que entonces, o sea, un poco partiendo de eso que tú estás diciendo y teniendo esa perspectiva, ¿tú crees que ese liderazgo que ustedes de alguna manera han asumido realmente a través de esta plataforma puede ser expandido en el barrio? Totalmente. Mira, yo conozco muchísimas organizaciones cristianas y católicas, como tú decías, principalmente esas cristianas protestantes y católicas que han decidido asumir eso como su compromiso, que han decidido asumir el ayudar a otro como algo muy personal. Y algo que pasaba mucho y que yo conozco muchísimas personas es que prefieren dar muchísimas veces lo que tienen, así se queden con la mitad de lo que podrían gastar. Y eso a mí me llega muchísimo. Mira, yo cuando comencé, y bueno, te voy a echar un cuento, cuando yo comencé en modelo de Naciones Unidas, yo me preparé en modelo de Naciones Unidas, o sea, llegaron unas personas de la Universidad Central de Venezuela a mi liceo. Bueno, vamos a preparar a unos chavos para las Naciones Unidas, y bueno, yo me metí en ese grupo, no por cómo hablaban, no por donde caminaban, no hacia dónde iban. Yo me metí en ese grupo porque las personas se vestían de flus y corbata. Por eso fue que yo me metí en ese grupo. Y ahorita que yo lo veo, yo digo que yo tenía la necesidad de pertenecer a algo, tenía la necesidad de pertenecer a algún grupo. Y ese, gracias a Dios, fue el grupo que se me presentó brindándome una oportunidad. Grupos como eso, mediante grupos como eso, tú extiendes en la zona popular. Mediante grupos que, mira, y es una exigencia, de verdad. Aquí más que uno pedirle al gobierno, hay que exigirle al gobierno, porque él está allí para cumplir las exigencias de un país. Me gusta decir pueblo, porque muchas veces muchos líderes se paran en una tarima y dicen, Sí, el pueblo eso es venezolano. terrible. Y tú dices, ya, pero tú también eres pueblo. Con unas condiciones especiales porque fuiste electo, porque tienes liderazgo, pero también sigue siendo pueblo. Entonces yo prefiero decir venezolano. Los venezolanos tenemos que exigirle al gobierno. ¿Cómo tú extiendes eso? Cuando dentro de la zona popular, dentro de lo más recóndito de Petare, hay una escuela deportiva de grima. Y en vez de tener a un limardo, tienes a 5 limardos. En vez de tener una medalla olímpica, tienes 5, mediante el deporte. Por ejemplo, cuando hay muchísimos más grupos organizados que van y preparan chamos para mover Naciones Unidas. Entonces, en vez de darle la oportunidad a Jaker, le da la oportunidad a José, a María, a Pedro, de que sean distintos. En el barrio las oportunidades abundan, pero oportunidades malas. Entonces abundan las oportunidades de estar en la esquina, abundan las oportunidades de estar en el grupo que se roba las motos, abundan las oportunidades de estar en el grupo de las muchachas que salen embarazadas a los 14 años. Pero ¿cuándo va a llegar un grupo con unas oportunidades realmente buenas? ¿Cuándo va a llegar el deporte a la zona popular? ¿Cuándo los chavos de la zona popular van a dejar de hacer pelotas de papel y de tela y agarrar un pote de refresco y jugar béisbol así? ¿Cuándo eso va a dejar de pasar? Solo va a dejar de pasar cuando nosotros entendamos que al gobierno hay que exigirle políticas públicas eficientes, y además cuando parte de la población entienda que en sus manos también está el futuro de muchas personas dentro de las zonas populares. Y no es una cuestión de que yo me lo merezco por vivir ahí, no es una cuestión de eso, porque para nada, yo creo que las personas deben de aprender que aquí lo que hace falta son oportunidades para echarle pichón a un país que queremos levantar. Por supuesto. Y no estamos en condición de decir, pobre yo que vivo aquí. No, para nada. Sino que, claro, tiene mayor valor el que tú te superes al que se supera la persona que ha tenido todas las oportunidades. Claro. Entonces, al final, la base de todo esto son la falta de oportunidades. La base de todo esto es la desigualdad social que tanto se ha marcado en Venezuela. Entonces, cuando vamos nosotros, mira, si el gobierno no lo quiere hacer, aunque está en su obligación de hacerlo, entonces es su trabajo precisamente. Cuando el gobierno no lo quiere hacer, el gobierno no tiene la disposición política para hacerlo, entonces en ese momento es que yo cargo un gramo de eso que se llama esperanza en mis hombros y voy al lugar y brindo yo la oportunidad, aunque no es mi trabajo, aunque no es el trabajo de la sociedad civil hacerlo. Pero yo siento que doy más así
Si me quedo en mi casa, doy menos. Y si me quedo en mi casa siguiendo criticando todavía a los que viven así, hay algo que, mira, yo lo he dicho en todos los lugares donde he vivido. Yo no he ido a esos lugares para que me amen. No, mira, yo he ido a esos lugares a decirles la verdad de lo que está pasando. Así la verdad sea dura, yo tengo que decirla porque estoy en la obligación de hacerlo. La gente se ha enamorado de mi historia de superación. Pero la verdad es que yo sigo en el mismo lugar. Esa es la verdad. Y como yo, hay miles de personas que se están superando. Así es. Miles de personas. Así es. Y aquí la idea aquí, yo siempre lo he dicho, la idea aquí no es que vamos a eliminar los barrios y vamos a vivir todos en urbanizaciones, no. ¿Cuántas casas habría que hacer primero para hacer eso? Aquí la idea es, vamos a humanizar las zonas populares. Vamos a darle sentido a la zona popular. Vamos a hacerle unas caminerías dignas. Porque tú vas a la zona popular y te preguntas, ¿tú eres pobre? No. Sube más arriba, te preguntas, ¿tú eres pobre? No, yo soy humilde. ¿Tú eres pobre? No, yo soy humilde. Porque además se le ha hecho creer a las personas que la humildad es sinónimo de escasos recursos. Cuando la humildad es una condición de la persona humana. Cuando la humildad es una propiedad del ser humano. Cuando la humildad es decir, realmente yo, por encima de mí hay algo mayor, que se llama Dios. Eso es ser humilde. Y entender que tú, desde tu campo de acción, puedes hacer el cambio para la Venezuela que quieres. Y como te decía, la gente dice, yo no soy pobre, yo no soy pobre, yo no soy pobre. ¿Y eso por qué? Porque la gente aún tiene dignidad. La gente aún siente dignidad. Y el decir yo soy pobre, entonces siente su dignidad, se puede ir quebrantando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a humanizar la zona popular. Aquí el trabajo es, vamos a ir a las zonas populares a darle sentido. Vamos a integrarlos a la ciudad. Las zonas populares se podrían convertir en un motor turístico genial en Venezuela, como ha pasado con Medellín en Colombia, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber la disposición política para que eso pase. Y este gobierno no ha dado indicios de querer hacer eso, porque ha creado programas sociales para estancar a la población en una clase. Yo creo fielmente en los programas sociales. Soy defensor de los programas sociales, siempre y cuando los programas sociales te ayuden a la movilidad social. Si los programas sociales te ayudan a la movilidad social, yo doy mi voto a favor por eso. Si los programas sociales lo que hacen es estancarte en un solo lugar, yo digo, yo no soy partícipe de fabricar pobreza en la zona popular. Y ha sido la política de Estado. La política de Estado ha sido fabricar pobres para tener yo una mayor base popular. Porque además a la gente a veces le dicen pobre en marchas oficialistas y la gente alza la voz. ¡Ah! Porque le dicen pobres. Ustedes los pobres, ahora tienen alguien que los represente. No, ese no es el mensaje. El mensaje no es ustedes los pobres porque los estás etiquetando, porque estás pisoteando su dignidad. El mensaje es ustedes los venezolanos. Y los estás encasillando en una condición que es superable. Totalmente. O sea, aunque en Venezuela, ahorita carezco de recursos, pero ¿y si de verdad tengo oportunidades y salgo de la pobreza? Entonces en Venezuela, y yo decía lo que yo sigo en el mismo lugar, lo decía que la gente se enamora de mi historia, porque yo sigo en el mismo lugar y la realidad, en Venezuela es dificilísimo aportar esa movilidad social. En Venezuela es difícil que haya movilidad social. Muy difícil, porque tienes condiciones que no te permiten que eso pase. Porque tienes condiciones que te estancan. La persona que estudia y trabaja en una zona popular está constantemente desafiando a un sistema completo, a un sistema primero económico, donde tienes un 56% de inflación que se te come el salario. Además, tú ganas como licenciado, ni siquiera vamos a decir bachiller que puede trabajar con un sueldo mínimo, sino como licenciado puedes trabajar, por ejemplo, y te ganas 9.000 bolívares mensuales. Y si tienes una novia, ella también gana 9.000 bolívares. Entonces los dos han decidido salir de ese lugar. Entre los dos sueldos dan 18.000 bolívares. Pero el alquiler de un apartamento te sale en 25.000. sí. Entonces, ¿cómo haces? Y el salir de la zona popular no significa que saliste de la pobreza. Porque puedes vivir en un apartamento grandísimo, pero si tienes la nevera vacía. Sí, claro. Yo conozco muchísimos amigos que viven en zonas del este de Caracas, que la gente podría creer que tienen dinero
Me dicen, Jay, ¿querés que yo heredé esto? Yo heredé esta quinta porque mi abuelo me la dejó. Yo la heredé. Pero sin embargo yo estoy dando transporte público porque no tengo que comprar un carro. Sin embargo en mi casa no hay mercado. Sin embargo estamos viviendo en escasez de recursos, pero cualquiera que pase por ahí y vea esa casa y dice, ese es millonario. No. Aquí el sistema económico está afectando a todo el mundo. Y es porque le está dando en el bolsillo a la persona. Sí. Le está dando en su capacidad adquisitiva. Eso es de verdad lo que pasa. Entonces decirle también a la gente de la zona popular, no todo el que vive en una organización tiene para regalar, y no es que nace la riqueza y ellos, mira, y mete la mano bajo la cama y sacan millones de bolívares. No, porque ellos no están lejanos a tu problema económico. ¿Que ha tenido más oportunidades? Está bien, pero tampoco los etiquetes a ellos de decir que entonces ellos han tenido todo lo que han tenido porque bueno, se los han regalado, porque nacieron en cuna de oro. Sí. Eso también, o sea, yo como te digo, yo derribo apenas de un lado, pero también tengo que derribarlas del otro lado. Y ese es el trabajo al final. Decirle que ellos no están alejados de tu problema, sin embargo quieren ayudarte en la escasez de posibilidades que también tienen ellos. Porque el que brinda una oportunidad no es porque le sobra, sino porque siente que está en la necesidad de dársela a otra persona. Porque en Venezuela a nadie le sobran oportunidades, a nadie. De verdad. Bueno, yo creo que ya para concluir, porque bueno, esta entrevista nos ha abierto toda una gran cantidad de expectativas. Yo personalmente estoy muy conmovida con todo lo que ha dicho Jaker, con todo lo que ha expresado aquí, y creo que con esto interpreto el sentido de todos los presentes. Háblanos, Jaker, entonces, de tu expectativa, de tu perspectiva de hacia dónde va el movimiento, tu mensaje final que quieras dar a toda nuestra audiencia y que involucre, pues, un poco más la toma de conciencia de la población en todo esto que está pasando, todas estas manifestaciones pacíficas emprendidas por el movimiento estudiantil. Yo siempre abogo a que en Venezuela estamos todavía en la oportunidad de crear un sueño venezolano. Así como existe el sueño americano, como en algún momento se idealizó el sueño americano, de que un mexicano o cualquier latino llegaba a Estados Unidos y tenía la capacidad de que si trabajaba, ahorraba y le ponía empeño en lo que estaba haciendo, podría después tener su empresa y después de tener su empresa podía abrir filiales en todo Estados Unidos. Yo creo en ese sueño, pero venezolano, porque no me quiero ir de mi país, porque estoy negado a irme de la tierra que me vio nacer, porque además creo que no critico al que se va, sin embargo creo que yo como venezolano me tengo que quedar, porque si yo me voy y estoy en las posibilidades de irme, dejo por lo menos a 30 millones de venezolanos que no tienen la posibilidad de irse, a millones de personas que viven en las zonas populares que no están dentro de su posibilidad de irse. Y tengo que pelear esta batalla. Ese sueño venezolano que tanto se vivió en los años 60 en Venezuela. Pregúntale, es bueno preguntarle cuántos, si tú no tienes abuelos, portugueses, españoles, italianos, ingleses, que llegaron a Venezuela creyendo, colombianos, mi mamá es colombiana, mi mamá es barranquillera y llegó en el año 89 a Venezuela creyendo que en este país ella podía hacer una vida de verdad digna. Cuando mi mamá llegó aquí, mi mamá enviaba a Colombia, me lo dice mi mamá, que ella enviaba un bolívar y en Colombia eran 18 pesos. Y sin embargo ya en el 89 no teníamos el país que teníamos en los 60. Sin embargo, ¿qué pasa? Hoy, 2014, desde Colombia envían un peso y aquí son 40 bolívares. Entonces cuando mi mamá dice, ¿cómo cambió la situación? Porque cuando yo llegué aquí, yo enviaba un peso, un bolívar y eran 18 pesos. Pero de allá para acá envían un peso y son 40 bolívares. Entonces ahí ves cómo cambió todo el panorama. Yo creo en esa Venezuela de los años 60, donde el que llegaba aquí
trabajaba, le ponía empeño, podía progresar, podía superarse. Y esa no es la Venezuela que estamos viviendo. Estamos viviendo una Venezuela donde desafiamos al sistema. Estamos viviendo una Venezuela donde estudiar es sinónimo de rebeldía. Pero si es así, yo creo que el movimiento estudiantil y el mensaje se considera totalmente rebelde. Porque de aquí no nos saca nadie. Y porque al régimen se le lucha con ideas. Y como estudiantes estamos obligados a ser generadores de ideas y de conocimiento. No somos violentos. Las ideas son más poderosas que las balas. Totalmente. Las ideas son más poderosas que las balas. Nosotros no somos violentos, porque además el concepto de una pistola está muy alejado del concepto de universidad. Porque nosotros somos generadores de conocimiento. Y al final yo me estoy peleando mi país, mi futuro. Y llamo, yo creo que ese es el mensaje final, llamo a toda aquella persona que en algún momento tuvo la oportunidad de construir su país. Muchas personas que ya pueden tener 50, 54 años, 45, y que en su momento ellos construyeron su país. Yo les exijo, más que llamarlo, les exijo a que en su momento ustedes decidieron para construir su país. Pero en este momento, con su apatía, están haciendo que yo pierda el mío. Entonces por eso es el mensaje. El mensaje es únete a una lucha pacífica, con todas las ideas que puedas tener. Porque en tu momento tú pudiste decidir si era un partido o era el otro para construir tu país. Pero en este momento, con tu apatía, estás haciendo que yo pierda mi futuro. Porque yo apenas tengo 20 años. Y tengo 15 con este gobierno. Y no he conocido otro país. Entonces, es la mano, vamos dando la mano y vamos a apoyar esto que tanto se ha dado.